Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela. Vamos con el tema número 26, que se llama Visiones de Dios. En el tema anterior hablamos de cómo Dios escogió exclusivamente a Moisés para revelarse a él cara a cara y continuar vivo. También le decía Dios a Aarón y a María que había muchas formas en las que él se iba a revelar a sus profetas, pero que había un privilegio especial para Moisés, que era verle cara a cara. Bueno, entre las formas que él dijo que podía revelarse a un profeta es por medio de visiones. Por eso el tema de hoy se llama Visiones de Dios. Vamos a ver un caso que no está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, de cómo Dios dejó ver en visiones a un hombre la revelación que Dios tenía para él. Vamos allá a 2 de Corintios, capítulo 12, y volvamos a hablar de Saulo, ahora es Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, o que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, ustedes conocen esta cita y se refiere precisamente Pablo a sí mismo. Él recuerda que en la iglesia de Corinto no lo estaban desechando como si no fuera apóstol, pero él dice, bueno, ok, voy a traer algo aquí al presente. Esta visión era como una prueba de que Dios lo respaldaba, porque Dios estaba con él. Y recuerda quiénes eran los que veían visiones, los profetas. Pablo era apóstol, pero un profeta es el que lleva el mensaje de Dios, el que puede hablar con Dios y llevar el mensaje de Dios. Y este era el caso de Pablo también. Él muchas veces pudo hablar con Dios y fue escogido para ver cosas también muy gloriosas, y que, como Pedro mismo lo expresaba, cosas difíciles de entender y que los indoctos tuercen. Bueno, aquí él habla de una experiencia que él tuvo. Él fue llevado al tercer cielo. Él dice que no sabe si fue físicamente llevado o solamente, cuando dice fuera del cuerpo, no se refiere a estas cosas astrales, a viajes astrales. No, se refiere a que no sabe si fue una visión o fue que físicamente Dios lo llevó. No lo sabe. Solamente sabe lo que Dios le permitió ver, y aún dice que hay cosas que no le permitieron contar. Pablo no fue escogido para contar las revelaciones como fue en el caso de Juan. Juan, cuando él ve la revelación de Jesucristo, él es escogido para esto, para hablar de las revelaciones que ve en el cielo y en la tierra también. Pero Pablo no. Entonces, ¿por qué Dios permite que Pablo tenga esta revelación por medio de visiones? Bueno, la razón siempre va a ser la misma. Como hemos visto, todos los propósitos de lo que es la revelación, por qué Dios se revela, y podemos encontrar esos propósitos en esta visión. Uno de los propósitos es manifestar al Hijo. Otro de los propósitos es
manifestar las cosas que deben suceder o dar a conocer las cosas que deben suceder a sus hijos. Poder conocer e intimar más con Dios, ver la gloria de Dios. Y podemos encontrar estos propósitos aquí, aunque a Pablo no se le permite hablar mucho de lo que él ve en el tercer cielo. Él puede ver en su vida esta manifestación de Dios, que Dios escogió para él, para fortalecerlo, para darle valor, para consolarlo, para que él tuviera toda esa motivación, pero una buena motivación, esa motivación divina y celestial, para que él siguiera ministrando a los demás, hermanas. Entonces no es una visión sin propósito. Dios quiso escoger a Pablo para dejarle ver en visiones una revelación que, como les repito, no se nos fue permitido entender todo lo que él vio en el tercer cielo, pero lo que sí él lo menciona, porque dice, bueno, yo lo menciono porque quiero decirles que mi gloria no es tanto en esto, y que he visto tantas visiones que aún yo mismo puedo ensoberbecerme, pero no es así, porque para que esto no pase, Dios dice que le da un aguijón, y sabemos que los estudiosos dicen que se trataba de una enfermedad por la cual él había pedido que ya se le quitase esa enfermedad, pero Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es importante, hermanas, este punto, porque a veces el mundo piensa que una persona que tiene visiones de Dios es una persona así como súper poderosa, y vienen muchos y engañan a los indoctos, a los que ignoran la palabra de Dios, porque vienen con sus super mega señales y con su ego hasta arriba y su vanagloria. Pero no, aquí vemos a un hombre totalmente opuesto a lo que se presentan en esas falsas doctrinas. Aquí vemos a un verdadero apóstol de Dios, no como el falso apóstol de la secta de la luz del mundo, y que este hombre perverso aparte es un violador. Aquí no vemos para nada eso, vemos un hombre humilde, vemos un hombre que rogaba y se dolía por su enfermedad, y que Dios le dice, no te la voy a quitar, porque no quiero que te ensoberbezcas, yo quiero que te gloríes en mí y en mi poder, y no en un superpoder falso que tú pudieras tener. Por eso dice Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte, y quiero que sigas, dice el Señor, recibiendo esa visión y sigas ministrando con poder, con valor, con amor, con humildad, sigas ministrando a los demás mi palabra. Y también quisiera hacer una aclaración. Realmente, para poder entender cómo es que Dios se revela hoy en día, necesitamos ver varias citas bíblicas. Entonces les animo a que no se queden hasta este tema. Si han escuchado hasta aquí, pues continúen la serie hasta terminarla, y por lo menos vean toda la sección de las formas en las que Dios se revela, porque si se quedan solamente hasta esta parte de las visiones de Dios, entonces no van a comprender realmente cómo es que Dios se revela hoy en día. Entonces, bueno, esta es otra de las formas en las que Dios se revela, por medio de visiones, y aquí no es un privilegio exclusivo para Pablo, como lo fue en el caso de Moisés. Aún Dios permite que más siervos suyos tuvieran visiones. Tenemos el ejemplo de Ezequiel, tenemos el ejemplo de Juan el apóstol, cuando ve ahí en la isla de Patmos y recibe el Apocalipsis. Bueno, pues tenemos varios siervos que ven en visiones la revelación del Señor. Bueno, que Dios te bendiga, hermana.